Vamos a entender entonces un poco estos riesgos geopolíticos. Comenzamos con eh, comentándoles que se acaba de publicar el informe de riesgos globales. Este informe de riesgos globales es un informe que se publica todos los años. De hecho, creo que vamos a hacer un bancaforo, deberíamos. Se merece un bancaforo para comentar los detalles de este informe, las conclusiones, ¿no? En donde los principales expertos en el mundo analizan los riesgos del mundo, ¿no? Como si el mundo fuese una empresa, como si el mundo fuese una corporación. Entonces se le hace el análisis cuáles son los principales riesgos, mediano, corto y largo plazo. Y hay conclusiones muy interesantes. Pero digamos, para efectos de esta presentación, solamente les voy a poner una lámina de ese informe, que es esta, ¿no? La lámina es el ranking de los riesgos globales, según severidad, ¿no? De corto plazo es hasta 2 años, ¿no? En la metodología de ellos. Y de largo plazo hasta 10 años. Entonces, fíjate en, digamos, la posición en el corto plazo, ¿no? O sea, lo que debería ser este año y el próximo, 2026, 2025, 2026, realmente se mira, ¿no? Entonces, mira, en el corto plazo, el número uno, el riesgo del mundo más importante, el número uno, es la confrontación geoeconómica. Yo creo que eso no está muy distinto de la confrontación geopolítica, pero ya hemos visto que que Donald Trump ganó la presidencia, empezó a amenazar con aranceles y hasta el día de hoy sigue amenazando con los aranceles y a futuro seguirá amenazando con aranceles. Cada vez que quiere algo y no le quieran dar, va a amenazar con aranceles. Esa va a ser la tónica recurrente que nosotros vamos a ver y eso es indudablemente una confrontación geoeconómica que pues, nadie la quiere, ¿no? Porque eso termina perjudicando a todas las partes. Y en el número 5, ¿no? Tenemos un conflicto armado, ¿no? Un conflicto armado de estados. Entonces, em, ¿por qué? Porque cuando estos riesgos geopolíticos, ustedes saben que en el análisis de riesgos uno tiene causa-consecuencia, ¿no? Entonces, cuando estos riesgos políticos, cuando el nivel de riesgo empieza a escalar, empieza a aumentar, y la severidad empieza a aumentar, una de esas consecuencias es un conflicto armado, ¿no? Entonces, esa es una realidad. ¿Por qué analizamos los riesgos geopolíticos? Porque el conflicto armado es una consecuencia de que el riesgo geopolítico se materialice en un nivel alto de severidad. Es un escenario. Bueno, entonces, y eso indudablemente tiene efectos en todas las economías. Bien, eh, este es el número 5. Ojo, es el número 5. Por encima de estos, bueno, hay algunos otros, ¿no? De desinformación y malinformación, polarización de la sociedad, eventos extremos del clima, ¿no? Entonces, bueno, pero los tenemos en el mapa y esto es 2 de 5 riesgos tienen que ver con conflictos geopolíticos, ya sea desde el lado económico o desde el lado militar. Entonces, creo que es un tema que no deberíamos dejar de atender, no deberíamos dejar de observar y ver qué implicancias puede tener en nuestro día a día, en nuestro país, en nuestra empresa, en nuestras finanzas personales, en fin. Bueno, entonces ya estamos claros que este es un tema de mucha preocupación. Entonces yo aquí les he puesto las 4 bases del poder geopolítico, ¿no? Entonces el poder geopolítico, esa es mi opinión. Yo soy economista. No soy analista de geopolítica, pero se me hace un poco fácil entender, seguramente por haber sido analista de riesgos mucho tiempo y por el hecho de que la economía sea una ciencia social,
se me hace muy fácil entender la estructura de los riesgos geopolíticos, ¿no? Entonces, no soy experto, esto es simplemente mi opinión, estos cuatro puntos, esto no lo he sacado de ningún libro, es simplemente mi lectura, mi análisis, mi interpretación como analista, ¿no? De ciencia social, de una ciencia social que es la economía, ¿no? Bueno, entonces, primero es el que busca poder geopolítico, va a buscar poder económico. O sea, es, digamos, mejor dicho, para tener poder geopolítico, ¿no? Si reviviéramos a Maquiavelo y, y a Maquiavelo le preguntásemos, mira, ¿qué necesita? Así como en su época le preguntaron a Maquiavelo, ¿qué necesito para ser un buen príncipe? Y Maquiavelo dijo, bueno, para ser un buen príncipe te tienen que tener miedo y te tienen que amar, te tienen que querer. ¿No? Esas fueron las recomendaciones en el famoso libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Entonces, incluso el término maquiavélico, ¿no? Eso es, es una maniobra maquiavélica, ¿no? Una acción maquiavélica. O sea, incluso ese término prácticamente ya, digamos, es un adjetivo. Entonces, bueno, el punto es que si yo pienso, ¿no? Que si a Maquiavelo le preguntásemos hoy en día cómo se puede tener un poder geopolítico, porque ya no estamos en la época de los príncipes, pero si le hacemos esta pregunta, Maquiavelo respondería, según yo, ¿no? Primero, tienes que tener un poder. Tú quieres tener poder geopolítico, quieres ser el líder mundial, quieres decir algo y que te hagan caso. Bueno, primero tienes que tener un poder económico. ¿Ok? Segundo, tienes que tener un poder militar, ¿no? ¿Ok? Y más o menos va en línea con lo que, con el príncipe, ¿no? Porque el poder económico, todos aman al poder económico. O sea, tú tienes poder económico, vas a tener muchos amigos, ¿no? Poder militar te van a tener miedo. Entonces, va más o menos en línea con este escrito de Nicolás Maquiavelo. Tercero, tienes que tener un poder logístico. Un poder logístico que es la posibilidad de desarrollar estrategias, ¿no? La logística es fundamental en la planificación y en la estrategia comercial, o sea, va en línea con el poder económico y militar también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú no tienes ese poder logístico, tú puedes tener el poder militar más grande, ¿no? Pero en ese poder militar, te puedes tener el mejor armamento. Pero si lo tienes en, en una sola ciudad, tu posibilidad de desplegarte en un conflicto bélico es muy reducida, porque está en una sola ciudad y aunque sean misiles, los misiles esos van a ser interceptados. Entonces tú necesitas tener puntos logísticos, ¿no? De infraestructura logística. ¿Para qué? Para que no tengas 100 misiles en una ciudad, sino que puedas tener 10 misiles en 10 ciudades o 5 misiles en 20 ciudades. Y eso es otro tipo de poder, ¿no? Entonces, eh, el poder logístico, que tiene que ver con ubicación geográfica, que tiene que ver. Por eso es que, ¿por qué Donald Trump apunta a Groenlandia? Por su ubicación geográfica. ¿Por qué Donald Trump apunta al Canal de Panamá? Por su ubicación geográfica, ¿no? Eh, y a propósito de Groenlandia, no solamente es la ubicación geográfica, porque por esa zona, en un conflicto bélico, por esa zona atacaría Rusia o China, sino que también porque Groenlandia va a ser un punto de paso del comercio internacional debido a que hay un deshielo, ¿no? En esa zona, en el Ártico. Entonces, hoy en día, en zonas donde es hielo, dentro de 10 años va a ser agua. Dentro de 10 años. Se calcula aproximadamente 10 años. Entonces, se calcula que dentro de 10 años, para que los
barcos quieran llegar desde China hasta Europa, ya no tiene que pasar por el canal de Suez, sino que simplemente van ahí por el Ártico. Y es un ahorro de días y entonces tarde o temprano, y en esto sí creo que Donald Trump tiene la razón, tarde o temprano, China va a querer poner sus puertos ahí como lo ha hecho en todo el mundo. Lo ha hecho, tiene 30 años de poner, de estar en concesiones portuarias en todo el mundo. Entonces va a querer poner sus concesiones, se va a querer hacer de lugares estratégicos en Groenlandia, y entonces lo que está haciendo Donald Trump es adelantarse, ¿no? Entonces, esa es otra razón. Hay dos razones más por las que Donald Trump quiere Groenlandia. Una es que hay recursos naturales, ¿no? Petróleo, metales, minerales que se pueden explotar y tienen tierras raras, ¿no? Esas que también le interesan a Donald Trump de Ucrania. Tiene tierras raras. ¿Qué cosas son esas tierras raras? De donde se sacan algunos metales extraños que se usan para la inteligencia artificial, la producción de chips de inteligencia artificial o también para las armas nucleares, ¿no? Entonces, esa es una tercera razón por la que Donald Trump quiere Groenlandia. Y la cuarta razón por la que Donald Trump quiere Groenlandia es que esa zona del Ártico es probablemente la mejor zona para detectar misiles. O sea, como una zona para establecer un radar de misiles de largo alcance, esa es la mejor zona. Entonces, defensivamente es muy importante. Entonces, una base logística y estratégica sumamente importante, ¿no? Bueno, entonces, eh, y esto no es nuevo. Esto se entendió, digamos, a lo largo de la historia. Estados Unidos tiene bases en Turquía, pues en Groenlandia también tiene bases actualmente, ¿no? Lo que pasa es que él quiere llevar su control a otro nivel. Tiene bases en un montón de lugares, ¿no? Y hay aquel que quiera decirle a Estados Unidos, no, no, aquí no puedes tener bases. Ay, ay, ay. Ahí vienen los problemas. Entonces, eh, ¿por qué Reino Unido? ¿No? Justamente donde estoy ahora, el Reino Unido. ¿Por qué Reino Unido se hizo de las Islas Malvinas? Que eso geográficamente es de Argentina. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellos necesitan tener un poder logístico. Porque ese poder logístico, pues, les permite hacer alianzas, ¿no? O sea, le permite decir a Estados Unidos, tú vas a entrar en guerra o vas a entrar en conflicto bélico. Yo tengo esta base. Así que yo te puedo ayudar. Vamos a ver cómo nos ayudamos, ¿no? O sea, eso, eh, eh, ¿cómo explican ustedes que las islas Malvinas, que están tan lejos del Reino Unido, le interese tanto como para entrar en una guerra con Argentina? ¿No? Entonces, es eso, es el poder logístico que están buscando, el poder logístico, estratégico, ¿no? Portuario. Bien, geográfico. Y el cuarto, que esto es más reciente, ¿no? Es el poder tecnológico. Es decir, ¿por qué Rusia no le ha podido ganar la guerra a Ucrania? Porque Ucrania tiene mejor tecnología, tiene mejores drones. Y a punta de drones le ha hecho la batalla a Rusia, a tal punto que Rusia, con todo su armamento, no ha podido ganarle a Ucrania, no ha podido conseguir los objetivos. Ya tiene varios años de invasión y todavía no logran el objetivo, ¿no? Entonces, el poder tecnológico también. De manera que estas serían las respuestas que, según yo, daría hoy día Nicolás Maquiavelo si le preguntasen cuáles son las bases para poder tener un buen poder geopolítico. Entonces, mientras hacía la presentación, yo me preguntaba, ¿y la capacidad de influir en otros? ¿No?
es decir, de tener liderazgo en las Naciones Unidas, de tener liderazgo digamos, en la OTAN, digamos, esa capacidad de influir, de decir algo y que los demás lo siguen a uno, eso no debería estar aquí también, ¿no? Una influencia política. Y llegué a la conclusión que no, que esa no es una base que ocasiona, que origina el poder geopolítico, que más bien esa es una consecuencia, ¿no? Es decir, los países a los cuales les hacen caso es porque tienen poder geopolítico. Es una consecuencia de tener poder geopolítico, ¿no? Entonces, al revés, es una consecuencia, pero no una base que vendría a ser una fuente de poder. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de estos cuatro puntos. Entonces, primero, ¿no? Le pregunté a ChatGPT, ¿no? Le dije, hazme un ranking de estos cuatro puntos, ¿no? O sea, primero, a ChatGPT hay que saberlo usar, hay que entrenarlo, hay que decirle, mira, tú eres un experto en geopolítica, yo soy un analista económico que está elaborando una presentación eh, y considero que estas son los cuatro puntos importantes para desarrollar un poder geopolítico. Quiero que me hagas un ranking según estos criterios, ¿no? O sea, para saber usar a ChatGPT hay que ser muy específicos con la solicitud que nosotros le hacemos. Es decir, lo quiero así, lo quiero así, ¿no? Bueno, entonces, eh, el tamaño de las economías, ¿no? Este es el tamaño de las economías. Estados Unidos tiene como 27 billones, o sea, miles de billions, ¿no? En el PIB, ¿ok? Y en segundo lugar está China con 22 billones, ¿no? Miles de billions. Luego sigue Japón, 4,2, o sea, muy lejos, el tercero muy lejos. Cuarto, Alemania, cerquita del tercero. Quinto, la India. Hace 2 años, la India no estaba en ese ranking. Hace 2 años en ese ranking estaba Reino Unido. Y la India ya pasó a Reino Unido en el tamaño de la economía. Lo curioso, y esto es lo maravilloso de la vida, ¿no? O sea, mira, es que la India fue una colonia del Reino Unido. Entonces, lo que te dice es, mira, cómo lo que fue una colonia hoy es más grande en economía que el propio Reino Unido, ¿no? Entonces, es como cuando el alumno supera al profesor o algo así. Entonces, muy interesante, ¿no? Esas son las cosas que, oye, uno dice, liberemos a las colonias para que las colonias, mira, está demostrado que las colonias tienen la posibilidad de ser más grandes que los colonizadores. Bueno. Entonces, en este ranking eh, hay algo importante. Estados Unidos tiene aproximadamente esos 27 billones, es aproximadamente el 23% de toda la economía mundial. Y uno diría, bueno, es la economía más grande, casi la cuarta parte de todo el mundo, ¿no? Pero hay algo importante. Estados Unidos todo esto se mide en dólares, el dólar es la moneda universal, pero hay un concepto de tipo de cambio porque uno calcula el PIB en la moneda local, salvo Estados Unidos. Estados Unidos lo calcula en la única moneda que tiene, pero los demás países lo calculan, por ejemplo, en China lo calculan en yuan. ¿Qué pasa? Que digamos, ese PIB que sale en yuan, después hay que pasarlo a dólares. Obviamente a un tipo de cambio. Pero si el tipo de cambio está devaluado, y yo calculo que está más o menos devaluado al 50%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si una moneda eh, digamos, por $1 me dan 100 monedas locales, entonces se evalúa la moneda para que por $1 me den 150 monedas locales. ¿Para qué? Para promover las exportaciones. Entonces, internamente el Banco Central afecta el tipo de cambio para devaluar la moneda. ¿Ok?
sea, para que el tipo de cambio no sea 100 sino sea 150, o sea, 50% más. Y eso promueve las exportaciones y funciona. Y desincentiva las importaciones, por lo tanto, promueve la economía, la fabricación interna, ¿no? Entonces, en el caso de China, mi cálculo es más o menos 50%. Y eso, si nosotros hacemos la corrección o hacemos la conversión al tipo de cambio no oficial, sino al tipo, lo que se llama el tipo de cambio de paridad, ¿no? El tipo de cambio de paridad es aquel que hace que un, un producto X, ¿no? Una hamburguesa de McDonald's, que es el ejemplo más clásico, cueste lo mismo en todos los países. Entonces, ese tipo de cambio de paridad, eh, digamos, nos lleva a aproximadamente un aumento del PIB porque el tipo de cambio disminuye y por lo tanto la conversión se hace a un tipo de cambio menor y en términos de números de dólares, el resultado del PIB es mayor y sale más o menos 33 billones. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que hoy en día China es muy probablemente la economía más grande del mundo. Y si no, miren todo lo que tienen alrededor. Miren todo lo que tienen alrededor. Tienen un escritorio, tienen un computador, tienen un teléfono, tienen un equipamiento, tienen unas telas, lo que sea, unas telas de las cortinas, todo lo que tienen alrededor. Yo les pregunto, ¿qué fabricación tiene todo eso? O sea, queda claro que el grado de penetración que ha tenido la economía china en el mundo, ¿no? Es tan alto que muy probablemente, y yo me atrevería a afirmarlo, China es la economía hoy por hoy más grande del mundo. Lo que pasa que, a diferencia del estilo estadounidense, que es un estilo más egocéntrico, más eh, digamos, decir lo que son, ¿no? eh, los chinos son más perfil bajo, ¿no? Entonces, em, y esa ha sido su estrategia durante decenas de años, ¿no? O sea, si son más grandes, o sea, no importa. No les importa decir si es que son los más grandes. Yo creo que sí les importa ser los más grandes, pero no les importa mucho decirlos. En Estados Unidos es al revés, les importa mucho decirlos aunque no sea la verdad. Entonces esas diferencias culturales le dan una ventaja al que supuestamente va detrás y que no necesariamente va detrás, ¿no? Entonces, y hay que ponerle cuidado a esto porque cuando hablamos de poder económico, la influencia de China la pueden usar ellos a su favor. O sea, yo creo que Donald Trump y Estados Unidos ha demostrado que el poder de los aranceles funciona, o el poder de la amenaza de los aranceles. Bueno, cuidado que China también puede hacer lo mismo, ¿no? Yo no creo que lo vayan a hacer porque no les conviene, pero claramente tienen un arma ahí. Y ojo, que si un día entran en una guerra comercial, la respuesta de China no va a ser menor. No va a ser tan fácil ganarle a China. Cuidado con eso. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de poder militar. ¿Qué me dice ChatGPT? Me dice, bueno, cuando nosotros hablamos de poder militar, Estados Unidos tiene, digamos, una milicia que es Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Ejército muy grande, la número uno, pero eh, en un conflicto bélico se mira mucho lo que es el armamento de mayor letalidad, ¿no? Entonces, imagínate que hay dos bandos de dos grupos de personas, países, grupos de personas que se están peleando. Unos tienen palos y cuchillos y los otros tienen pistolas y metralletas, ¿no? ¿Quién va a ganar esa batalla? Claramente los que tienen, digamos, eh, pistolas y metralletas, claramente. O sea, tarde o temprano eso va a tener que pasar. Entonces, cuando tú los miras, antes de que comience la batalla, dices quién tiene más poder, el que tiene el armamento más pesado.
¿no? Y eso en el mundo, en el lenguaje militar, se mide a través de lo que son las ojivas nucleares. En la época de la Guerra Fría, eran básicamente dos países los que desarrollaban las ojivas nucleares, ¿no? Era Rusia y Estados Unidos. Rusia, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. Israel comenzó a trabajar también a raíz de lo que les pasó y de lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente era Rusia o la Unión Soviética en esa época, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando viene la perestroika, en el año 1990, viene la perestroika, cae el muro de Berlín y todo eso. Entonces, digamos como que se acaba la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética se divide, ¿no? Se queda Rusia y ahí nacen pues los países que hoy en día son independientes. Entonces, en ese entonces se acuerda, ¿no? Hacer un desarme nuclear y empiezan a desactivar todas esas ojivas, ¿ok? Se calcula que hasta hace 5 años el 50% de las armas nucleares estaban desactivadas. Pero hoy en día la cosa ha cambiado. Yo les puedo decir que según mi parecer, los países, por todo este clima de tensión que hay, deben estar activando o reactivando sus ojivas y su armamento nuclear hoy en día. O sea, eso es lo que me dice el sentido lógico de lo que podría estar pasando, ¿no? Entonces, según ChatGPT, estas son las cifras. Realmente las cifras que yo tenía, según otra información, están un poquito diferentes. En Rusia y Estados Unidos con alrededor de 5.000, más o menos, pero esto es lo que me dice ChatGPT, que ellos analizan varias fuentes, ¿no? Eh, pero yo tenía más o menos 5.000 y de esos 5.000 que tenía Rusia y Estados Unidos, cada uno, más o menos la mitad estaría inactivo, ¿ok? De ahí sigue China, pero muy lejos, o sea, con 600. De ahí sigue Francia. Ojo, bueno, más o menos 300. Esa cifra sí me suena. Francia es el único país de Europa que tiene armas nucleares. Por eso van a haber a cada rato enfrentamiento entre Donald Trump y Macron. Porque en términos geopolíticos, Francia es, por su armamento nuclear, es, digamos, el líder geopolítico de Europa. Alemania tiene mayor poder económico, pero el armamento termina pesando tanto que Francia es el abanderado de, digamos, del liderazgo de la Unión Europea. Y por eso van a haber muchas tensiones entre Macron y Trump, ¿no? Bueno, entonces Francia es el único. ¿Qué pasa, señores? Si se termina la alianza de la OTAN, que es Estados Unidos con los países de Europa, si se termina esa alianza, entonces, ¿qué sucede? Europa queda a merced de Rusia. O sea, viendo los armamentos nucleares. O sea, que son los armamentos pesados, ¿no? Cuando ves tanques y, pues, soldados y esas cosas, de repente no hay tanta diferencia, ¿no? Pero aquí estamos viendo los armamentos más letales, los que destruyen el mundo, ¿no? Entonces, Francia, perdón, y Francia tiene es el único país que tiene este armamento, pero muy lejos de Rusia, ¿no? Muy lejos también de Estados Unidos. Entonces aquí esto te dice, este gráfico, este cuadro, porque es importante, porque te dice, mira, a Europa no le conviene terminar la alianza con Donald Trump. Y por eso es que le han ofrecido Groenlandia, quién sabe bajo qué condiciones. Bueno, pero antes de que salga la noticia de que habían llegado a un acuerdo, o sea, yo hubiese apostado de que iban a llegar a un acuerdo, porque el caso extremo implicaba que Europa termine la alianza de la OTAN, o sea, en un conflicto entre Dinamarca y Estados Unidos, termina Europa la alianza de la OTAN
y está bien, perdieron Groenlandia, pero quedan a merced de Rusia. Y ese es un peor escenario, ¿eh? Sinceramente, en términos de daño potencial. Bueno, Reino Unido, que también tiene armas nucleares, y luego viene India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Ojo con Corea del Norte, que esos van a estar buscando pleitos o sea, les encanta, ¿no? Les encanta el pleito, saben que tienen un poco de poder, están entre los 9 países con mayor poder, digamos, militar en el mundo en términos de armas nucleares. Y el conflicto de Corea del Norte y Corea del Sur es un conflicto tan complejo eh, como lo es Taiwán-China, que eso, pues, son características o vulnerabilidades de los riesgos políticos que pueden encender un conflicto bélico multilateral en cualquier momento. Entonces ahora vamos a hablar del poder logístico. ¿Qué me dice ChatGPT? ChatGPT me dice, bueno, ranking de países según tráfico portuario. ¿Mm? Entonces me dice, bueno, China tiene mayor tráfico. O sea, yo le pregunté por número de puertos, pero me dijo esa información no la puedo calcular. eh, Número de concesiones y esas cosas, que yo estimo que ahí se ve con mucha mayor notoriedad la eh, diferencia que hay entre el poder de China y de Estados Unidos, ¿no? Pero ya, bueno, viendo solamente los TEUs, ¿no? Viendo las cargas. Entonces, la carga de China, la carga que administra China es claramente más de 4 veces y media casi, lo de Estados Unidos. Y ahí después viene Singapur, Corea del Sur, otro, ¿no? Pero digamos que si tú me preguntas, yo te diría que el poder portuario, de infraestructura portuaria, logístico, de ubicación geográfica que tiene China, o sea, porque esas concesiones de puertos son como basecitas. Hay muchas bases de estas portuarias, como por ejemplo la que les mencionaba del megapuerto de Chancay, que son puertos duales. ¿Qué significa que son puertos duales que se pueden usar para barcos comerciales o para barcos navales o para barcos de guerra? ¿M? Cualquiera de los dos. Y finalmente el poder tecnológico. Le volvimos a preguntar a ChatGPT, yo le dije, quiero que me hagas un ranking, quiero que me, digamos, según diversas características, ¿no? Hazme un ranking, ¿no? Número de empresas de desarrollo tecnológico, ventas tecnológicas, número de productos tecnológicos y también producción de chips de inteligencia artificial. Le pedí y me hizo un ranking. Entonces, esto fue lo que me dio ChatGPT, ¿no? Entonces me dice, aquí está Estados Unidos, tiene las empresas de tecnología más grandes y de software más grandes, y claro, ahí está Apple, Oracle, Microsoft, Meta, entre otras, ¿no? Bueno, China en segundo lugar, pero me dice, tiene un crecimiento acelerado en semiconductores, ¿no? Taiwán, muy importante en fabricación de chips. Corea, en también alguna fabricación de procesadores, sobre todo de memoria. Y Japón también en semiconductores. Entonces, pero de todo esto, entonces yo dije, bueno, más o menos estamos claros, aquí Estados Unidos, para mí Estados Unidos hoy día está ganando la batalla tecnológica, pero China está creciendo muchísimo, muchísimo. China ya, digamos, le ha quitado independencia a Estados Unidos de las plataformas más importantes, ¿no? En el mundo. O sea, si tú vas a China, en China no puedes usar WhatsApp, no puedes usar Instagram o cuentas de Meta. O sea, hay Google, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en China no tienes que usar los productos chinos, ¿no? Entonces, le ha ido quitando independencia y yo creo que eso va a continuar. Entonces, este es un poco, digamos, mi resultado del análisis. En el poder económico, actualmente Estados Unidos gana la batalla, pero hay una tendencia a que China va a ser el número uno en poder económico. ¿Ok? Solo que ellos trabajan silenciosamente, no alardean de nada. En el poder militar, bueno, está empatado, a mi juicio.
según las armas nucleares, que no es la única forma de medirlo, entre Rusia y Estados Unidos, y eso se va a mantener, no va a cambiar de la noche a la mañana, porque no es muy fácil. En el poder logístico, China, de lejos por mucho, y en el poder tecnológico, hoy día, actualmente, Estados Unidos, pero hay una tendencia de China, eh, y lo ves, digamos, en las plataformas, ¿no? O sea, Amazon versus Temu o Shein, y en las tasas de crecimiento, ¿no? De las plataformas, de las aplicaciones, del software, de los productos, del TikTok versus el Instagram, en fin. O sea, ahí se nota la diferencia. Entonces, me parece que China va a terminar gobernando en el campo tecnológico, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa esto? En otras palabras, significa que lo que nosotros tenemos aquí es actualmente un gran poderío geopolítico de Estados Unidos, pero vamos a tener un poderío geopolítico de China. Y la cosa se complica si en algún momento China y Rusia hacen una alianza. Si China y Rusia hacen una alianza, van a ser quienes gobiernen al mundo. Ahora, geopolíticamente hablando, como esto, este grafiquito, no solamente lo veo yo, sino lo ven en Estados Unidos también, y Donald Trump lo tiene clarísimo, a mi juicio, lo tiene clarísimo. Entonces, Donald Trump lo que está haciendo es qué cosa? Quiere adelantarse o quiere evitar perder terreno, porque China le está ganando terreno y si las cosas siguen así, va a terminar pasando que Estados Unidos va a ser un país segundo, y segundo en una guerra geopolítica es estar subordinado en muchas cosas a China y Rusia, ¿no? O sea que China y Rusia van a tener sus propias plataformas, sus propias monedas, sus propias organizaciones mundiales, en fin, y Estados Unidos va a tener que ser un seguidor y no un líder. Bueno, entonces amigos, ¿qué consecuencias tiene todo esto? Ya para terminar, que me quedan 3 minutos. ¿Qué consecuencias tiene todo esto en la economía? Primero, si yo veo que Estados Unidos está perdiendo hegemonía geopolítica, Estados Unidos va a tener que hacer esfuerzos, va a tener que gastar dinero en armamento, va a tener que gastar dinero en tecnología. Ese gasto de dinero, Estados Unidos, ¿de dónde lo va a sacar? Si ya no puede aumentar más impuestos. Lo va a sacar probablemente de una emisión monetaria. La emisión monetaria, ¿qué cosa va a traer? Va a traer inflación. Y, eh, y eso va a hacer que se desvalorice la moneda, ¿no? Entonces, conclusiones. Eh, Esto en el mediano plazo puede hacer que rebrote la inflación. Número dos, Estados Unidos, como hemos visto, ya perdió la calificación AAA, ya no es un país AAA. Estados Unidos se está percibiendo como un país que está perdiendo poder económico. La moneda se está depreciando. Los que usamos la moneda dólar, porque, digamos, vivimos en Panamá, por ejemplo, entonces usamos el dólar, esa moneda se va a desvalorizar. O sea, mejor dicho, nos va a alcanzar para comprar menos cosas, ¿no? Eh, Donald Trump va a forzar a que las tasas de interés bajen para que su endeudamiento le cueste menos y para que la economía no sufra tanto. Y este año se cambia el presidente de la Fed. Se cambia en el mes de mayo, si no me equivoco. Y entonces Donald Trump, con mayoría en la Cámara de Representantes de republicanos en el Senado de republicanos, probablemente Donald Trump va a poner a alguien que va a estar, vamos a decirlo, demasiado afín a sus ideas. Así que, con posibilidades de que se pierda la independencia y la institucionalidad de la Fed, de manera que eso no necesariamente va a ocurrir, ¿no? Pero, digamos, eh, lo que sí creemos es que probablemente va a haber mayor influencia del Poder Ejecutivo en ese tipo de decisiones. ¿Ok? Y ante
esa, digamos, incertidumbre, el oro yo pienso que va a seguir subiendo. Va a ser el activo favorito. Muchos fondos de inversión, inversionistas, países, ¿no? Fondos de inversión estatales de algunos países están, digamos, vendiendo los bonos del Tesoro americano. Eso desvaloriza más todavía la moneda, ¿no? Aumenta los rendimientos, aumenta los niveles de riesgo del país, reduce sus capacidades de endeudamiento, las condiciones para financiarse. Entonces, las malas noticias se espera que puedan llegar a Estados Unidos y eso, evidentemente, tiene un impacto en qué? En la expectativa del dólar, en el aumento del oro también, del precio del oro, y eso, obviamente, evidentemente, de rebote nos termina afectando a todos nosotros. Muchas gracias.